Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash. Ok, Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahushai es el nombre de su Hijo, ok, que significa el Salvador o el que salva. Ok, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre no es Jesús. Ok, significa el Salvador o el que salva. Ok, y eso es lo que en Mateo 1 y 21 nos dice que Él va a venir a hacer, que vino a hacer y que va a volver a venir a hacer. Ok, porque como dice en Apocalipsis, creo que es capítulo 22, que el Señor viene. Ok, el Señor viene otra vez. Habla de la segunda venida. Ok, y te explica que solamente es para su pueblo. Ok, el Señor solamente vino para su pueblo. Y este evangelio, ok, estas promesas, como dijo Pablo en Romanos 9, ok, todo esto le pertenece a Israel nada más. Porque tenemos que entender que Pablo, a los gentiles que él fue, eran israelitas. Israelitas que fueron esparcidos en ese mundo conocido. Y tenemos que entender por qué. Ok, tenemos que entender nuestra historia, que son los libros del Antiguo Testamento, los apócrifos también. Ok, para poder entender quiénes eran los gentiles a los que Pablo fue y a los gentiles que hoy en día el Señor mandó pastores. Okay, y todo eso se encuentra en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en las apócrifas. Por eso es que lo sacaron del Antiguo Testamento muchos libros, porque te enseña dónde están, o bueno, te enseña que los israelitas fueron esparcidos y te enseña que solamente Israel tiene salvación, ¿ok? Tiene las promesas. Por eso es que Pablo dijo esto, Romanos 9 y, y 3. Voy a ir al punto, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Ya ves? ¿Por qué? ¿Por qué la adopción? Porque nosotros nos separamos del Señor, le dimos la espalda y Él nos abandonó. Él nos dio una carta de repudio, como está escrito en Oseas. Bueno, no lo dice así de repudio, pero dice que no íbamos a ser llamados su pueblo. Y eso aplicó a toda la nación. Ok, eso el Señor nos separó de con Él. Ok, y por medio del Señor Yahushai viene la adopción. Ok, por medio del Señor Yahushai viene la gloria, viene el pacto. Ok, las promesas, el culto. Ok, la ley, esa ley fue dada a israelitas nada más. Ok, y el Antiguo Testamento es, uh, es clave para entender el Nuevo Testamento, porque era lo que los apóstoles, ok, el Señor Yahushai, era lo que estaban enseñando. Él no estaban diciendo, ok, según Mateo 1 y 1, no. Él estaba hablando lo que el Antiguo Testamento estaba escrito, ok, y es lo que los cristianos y católicos no entienden, ok, no quieren aceptar, y está bien, ok, está bien. Right? Porque ellos quieren aceptar a todo el mundo, quieren incluir a todas las naciones, cuando esto no es de todas las naciones. ¿Okay? Gentiles a los que el Señor llamó eran israelitas. ¿Okay? Y eso está escrito en Isaías 11 y 12. Dice, y levantará pendón a las naciones, que este pendón está hablando de esta Biblia, de esta verdad. ¿Okay? Porque con el entendimiento que viene a través del Señor Yahushai. Alright, porque cuando vine aquí, como dice aquí, Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Isaí era el padre del rey David. Ok, y rey David, su descendiente ¿quién fue? El Señor Yahushai. Por eso es que se le llamaba hijo de David. Ok, dice la raíz de Isaí, que es el Señor Yahushai, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Dice asimismo,
Acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Ya ves, y esto era el mundo conocido en ese entonces, pero se extiende, como dice aquí, versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ya ves, y aquí no dice, y las otras naciones también van, no, ok, ellos no tienen parte en eso. Ellos van a disfrutar del reino en justicia, pero van a estar bajo los israelitas. Ok, ellos van a ser súbditos, van a ser esclavos. Ellos van a traer sus riquezas como tributo a nosotros, pero el reino, la salvación, le pertenece a Israel nada más. Eso también está en Daniel 7 y creo que es 18. Ok, como dice aquí, Daniel 7 y 18, y no más voy a ir al punto, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Ya ves, y estos santos está hablando de los israelitas. Ok, porque como dice la escritura, man. Ok, y este video no es acerca de esto, solamente, es el espíritu. So, como dice aquí, Isaías 28 y 10. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ok, y esto es como se entiende en las escrituras, es como un rompecabezas. Nosotros podemos entender las escrituras, ok, como Pablo lo estaba enseñando. Tú cuando ves sus cartas y ves cómo él se refería a escrituras, él no ponía el capítulo entero. Él agarraba un poquito de aquí, él agarraba un poquito de allá. Y el Señor Yahushua también hizo eso. Todos hicieron eso. Pero Pablo en sus cartas, él escribió. Ok, y eso es lo que estoy mencionando. Ok, él lo escribió. Y ustedes, hermanos, lo pueden ir a ver. Ok, él escribió un poquito de aquí, un poquito de allá. Y así es como él enseñaba. Y así es como se enseñan las escrituras. Ok, porque como vimos en Daniel 7, los santos, ¿quiénes son los santos, man? Ok, los santos son los israelitas, de acuerdo a Salmos 148, creo que es 148, sí, y 14. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano, aleluya. ¿Ya ves? Porque el Señor exaltó nuestro poderío, que Él es nuestro poder, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok, cuando nos sacó de la tierra de Egipto, cuando nos salvaba, cuando hacía milagros por nosotros, ok, y el último gran milagro, gran señal, gran salvación que el Señor va a ser en el fin, ok, de esa manera el Señor también nos va a exaltar, ok, porque nos va a poner en un estatus más alto, nos va a poner sobre las naciones, ok, y Dios mediante, Yahweh Ba'ashem Yahushai quiera, ok, que seamos parte de ese electo que va a ser salvo. Ok, porque a final de cuentas toda la nación de Israel va a ser exaltada sobre todas las naciones, man. Ok, y como mencioné eso, Isaías 60 y, y 10, ok, dice, Isaías 60 y versículo 10 dice, y extranjeros edificarán tus muros, ok, y esos extranjeros se está refiriendo a las otras naciones, ok, a las otras naciones. Dice, edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Ya ves, porque el Señor viene a establecer su reino sobre los reyes. Por eso se llama Rey de Reyes. ¿Ok? Dice, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ya ves, y esto está hablando de Israel. Por eso el título se llama La futura gloria de Sion. ¿Ok? Que Sion en el hebreo es Tzayon, que significa monumento. ¿Ok? Y eso habla de la nación de Israel. ¿Ok?
Dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. ¿Ya ves? Y esto se llama tributo. Se llama que ellos van a estar debajo del gobierno de Yahweh Bahashem Yahushai. ¿Ok? Dice, porque la nación o el reino que no te sirviere perecerá y del todo será asolado. ¿Ya ves? Quien no esté de acuerdo al gobierno que el Señor estableció va a ser asolado, va a perecer. El Señor los va a matar. ¿Ok? Y ellos van a poder disfrutar del reino en justicia. ¿Ok? Cuando un rey es justo, todo el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque hay justicia. No hay ratero, no hay robo, no hay leyes, ¿ok? Draconianas, si así se dice, ¿ok? Que son injustas. ¿Ok? Por eso el reino, y Salaki, hermanos, yo no quería hacer este video acerca de esto, pero, está saliendo, pues, ¿ok? Y como dice aquí, ¿ok? Y es la última escritura y nos vamos a mover, ¿alright? Como dice aquí, es Eclesiástico 10:8. Dice, el poder pasa de una nación a otra por causa de la violencia. ¿Y sabes qué? Lo voy a agarrar de Eclesiástico 10:8. Para traducirlo y agarrar bien el entendimiento. Como dice aquí, este es Eclesiástico 10:8, dice, por la injusticia y las injusticias y las riquezas conseguidas con engaño, el reino pasa de un pueblo a otro. Ok, aquí el punto de esto es que por la injusticia y los robos o las riquezas conseguidas por robo, por engaño, por injusticia, el reino pasa de un pueblo a otro. Ok, por eso es que el reino del Señor va a ser eterno. Ok, porque va a ser justo. Y todos van a estar felices. ¿Ok? Va a haber justicia en la tierra. ¿Ok? Y, ese era el punto. Alright? Ese era el punto. Ok, y pues vamos a seguir aquí en Mateo 5. Alright? Y todo esto lo aprendí de los apóstoles de la gran piedra de molino. Ok, bueno, ellos enseñaron a mis maestros y ellos me enseñaron a mí. No más para decirlo. Ok, un saludo a ustedes, hermanos y hermanas, y Salakia por la gran introducción. Ok, vamos a ver aquí en Mateo 5, y como dice aquí, el sermón del monte, que son las bienaventuranzas. Ok, y el sermón del monte es uno de los sermones que el Señor hizo cuando empezó su ministerio. Ok, eso es importante porque nos enseña muchas cosas. Fue un sermón largo que hasta nos enseñó el Padre Nuestro. Ok, y todo ese sermón nos enseña del interior, las cosas que vienen del interior. Ok, porque por eso dice aquí, el sermón del monte es contracultural, porque desafía las normas religiosas, sociales y políticas de su tiempo. Ok, porque Israel, específicamente en Israel, el reino sureño, porque tenemos que entender nuestra historia, el reino norteño, que fue deportado a Siria, y de Asiria venimos para acá a las Américas, que se llama Arsaret o Ahar Aratasa. Ok, eso está escrito en el apócrifo, en Cuarta Esdras capítulo 13, versículo 40. Ok, en Segunda de Reyes 17 o Primera de Reyes 17 te explica que nosotros fuimos deportados a Asiria, y que el rey de Asiria trajo a gente de Hamat, de Cus, paganos, y las puso en Samaria. Ok, y Samaria estaba lleno de gentiles. Había un remanente de Israel, eso sí, ok, pero
mayoría de israelitas estaban en el reino sureño, en las regiones de Jerusalén, de Judá. Y ellos estaban viviendo en una manera, ¿cómo decirlo?, externa. Estaban aparentando, de apariencias. Por eso es que era contracultural, porque desafiaba las normas religiosas, sociales y políticas de su tiempo. Dice, Yahawashi invita a sus seguidores a vivir de una manera radicalmente diferente, con humildad, justicia, misericordia y amor desinteresado. Y todo esto es del interior. Que amor desinteresado no está hablando de besitos y abrazos, como mucha gente cree y tiene un mal entendimiento de lo que es el amor. El amor son acciones. Amor, tú puedes demostrar amor reprendiendo, regañando, corrigiendo. No necesariamente tiene que ser con besitos y abrazos, man. Amor son acciones. Amor es no robar, amor es no matar, no cometer adulterio con la mujer de tu prójimo, no mentir o no dar falso testimonio. Esas son acciones, son amor. Y no nada más a una persona. Es realmente de tu interior. Para con los demás. Sean a los que te amen o no te amen. Lo tienes que hacer. Alright. Dice, priorizando los valores del reino de Dios sobre los valores del mundo. Y el punto que acabo de decir aquí, no es selectivo. No porque no sea israelita esta persona quiere decir que la ley nomás aplica entre los israelitas. Entonces le vas a robar a un pagano. No. Entonces le vas a matar a un pagano. No. Todo tiene su tiempo, porque el Señor también viene a traer juicio y muerte, pero tiene su tiempo. Este es el tiempo del Señor, no de nosotros. Dice, priorizando los valores del reino de Dios sobre los valores del mundo. Que los valores del mundo hoy en día y antes estaban por debajo, eran apariencias solamente. Dice, este mensaje inicial de su ministerio es una declaración clara de su enseñanza y de su visión del reino. No era una simple reforma del judaísmo, sino una transformación completa de los corazones y las mentes. Porque es lo mismo, el corazón es tu mente. Dice, el sermón del monte donde Yahawashi pronunció las bienaventuranzas es clave para entender el comienzo de su ministerio y los principios que él estableció para el reino de Dios. Este sermón, registrado en Mateo 5 al 7, fue dado al principio de su ministerio público, después de que Yahawashi había comenzado a predicar y sanar en Galilea. Fue en este momento en que una gran multitud lo seguía y él aprovechó la ocasión para enseñarles los principios del reino de Dios. Y como dimos un poquito de contexto, dice, Yahawashi comienza su ministerio después de ser bautizado por Juan el Bautista y de pasar 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Una vez que regresa, comienza a predicar el mensaje del reino de Dios, que es Mateo 4:17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es una forma de interior, arrepentimiento, y eso es un regalo del Señor. Porque ustedes, hermanos, pueden ver la parte 1. Nomás estoy dando otra entrada a lo que hablamos. Porque como dice en Filipenses 2:12, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí viene el punto. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ya ves, el Señor produce en nosotros el poder, el querer arrepentirnos y el hacerlo. Y esto es un regalo del Señor, esto es misericordia. Y por eso empieza a dar las bienaventuranzas. Y entramos en el primero, es el pobre de espíritu. Que pobre ahí es alguien que está mendigando, que tiene necesidad. ¿Y necesidad en quién?
en Yahweh Ba'Shem Yahushai. Y eso se necesita fe. Y la fe es un regalo. Ok, porque como dice aquí Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sí, nosotros no, el Señor no nos dio a nosotros fe por lo que estábamos haciendo en el mundo. En el mundo nosotros éramos idólatras, man. Hacíamos todo tipo de cosas que no le gustaban al Señor. Esto no es por obras, esto es por su gracia. Como dijo Pablo en Romanos 9, es de quien Él quiere. A quien Él quiere endurece y a quien Él quiere pues suaviza. No dice así suaviza, pero lo podemos entender. Dice, porque somos hechura suya, creados en Yahushua HaMashiach para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ya ves? Ese era el punto 1, el pobre en espíritu. El punto 2 es los que lloran. ¿Por qué lloran? Principalmente por nuestro pecado personal y lo que se está viviendo en el mundo. Porque como mencionamos en ese video, la situación en la que estamos viviendo no es como para estar en una casa de banquete, es para estar de luto. Porque ves a la nación, ves a tus hijos, ves la comida, ves los animales, ves la tierra, ves cómo toda cosa se está haciendo mal. El mundo está de cabeza, el mundo no está bien, hay algo malo, y eso es lo que, como dice los bienaventurados, los que lloran. Porque la situación no está bien. Mira lo que en la tele o en la media social o los famosos. Mira a qué exalta la gente. Mira a lo que tienen por arriba. Tienen exaltado a fucking influencers que se pasan haciendo pendejada y media y tienen tantas vistas y ellos son los que reciben dinero sin hacer nada, sin fucking partirse el lomo e ir a trabajar en un trabajo honrado, honesto. Mira cómo ellos prosperan. Mira cómo una puta ve a un cliente, dos clientes y ya hizo su día, ya hizo 2 días en 1 hora. La situación no está, no está como para reír. Alright, y el punto 3, porque ya leímos estos dos, nomás estoy dando una introducción. El punto 3 son mansedumbre. Mansedumbre, que es humildad y suavidad de corazón. Y me gustó como dijo aquí de suavidad de corazón, porque es lo que mencionamos hace rato, en contraste a lo que Romanos 9 habla, de que a quien quiera el Señor endurece. Como dice aquí, Romanos 9:18, de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué es lo opuesto a endurecer? Suavizar. Porque endurecer, en el contexto de las escrituras, es no tener fe. No poder ver lo que el Señor ha hecho. No tienes fe, estás endurecido, no puedes aceptar lo que viene del Señor, estás terco. No ves al Señor. Y no lo ves porque no tienes fe. Y para ser manso, para tener humildad, para tener suavidad de corazón, porque cuando vamos a la palabra por manso en Mateo 5 y ¿qué es? Mateo 5 y 5, la palabra ahí por manso, de meek en el inglés, es praos. Praos. Lo voy a leer, lo voy a traducir. Porque esto se necesita fe también. Para ser praos, para ser humilde. Manso es la mejor palabra, manso. Y esta es la Strong, Strong griega 4239 por manso. Meek en el inglés es praos. Que significa mansedumbre de espíritu, benignidad, mansedumbre. Dice, la mansedumbre hacia Dios es la disposición de espíritu en la que aceptamos como buenos
sus tratos con nosotros y por lo tanto sin discutir ni resistir. ¿Ok? En el Antiguo Testamento los mansos son aquellos que confían completamente en Dios en lugar de su propia fuerza para defenderse de la injusticia. Por lo tanto, la mansedumbre hacia las personas malvadas significa saber que Dios está permitiendo las heridas que infligen, que las está utilizando para purificar a sus elegidos, y Él liberará a sus elegidos en su tiempo. ¿Ok? Dice la benignidad o mansedumbre es lo opuesto a la autoafirmación o al interés propio. Proviene de la confianza en la bondad de Dios y en su control sobre la situación. Ya ves, porque ves al Señor, porque tratas de entender lo que Él está haciendo. Y tal vez no lo vas a entender en ese momento. Ok, va a tardar tal vez semanas, meses, años. O tiempo, en general estoy hablando de tiempo para que puedas entender por qué el Señor te pasó por eso. Pero no vas a poder aceptar esa situación o no vas a poder aprender de esa situación si no ves al Señor. Si no, si no aceptas que eso pasa por una razón. Porque a todos nos pasan cosas, ¿ven? A la gente de este mundo le pasan cosas. Pero no ven por qué. No ponen esa mansedumbre en el Señor porque no tienen fe. Porque no pueden ver que el Señor está permitiendo que injusticias o cosas que no son agradables pasen. Se lo quieren atribuir todo al diablo. ¿Ok? Dice, la persona benigna o mansa no está ocupada en absoluto con su yo. Esta es una obra del Espíritu Santo, no de la voluntad humana. ¿Ya ves? Esto proviene del Señor. El ser manso y todo eso, eso proviene del Señor. Por eso es que el primer aspecto de algo es de la bienaventuranza, es alguien que tiene necesidad del Señor. Porque entiende. ¿Ok? Sí, y como dice aquí Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dice, la mansedumbre es una actitud de una persona que no busca imponer su voluntad a otros con dureza o agresión. Es un espíritu pacífico que está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios, incluso en medio de la injusticia. ¿Ya ves? Y también no es como que, te vas a quedar ahí y que te hagan maldad y estar soportando injusticias. No. El Señor dijo, sé manso como palomas, o sé inofensivo como palomas, pero sabio como serpiente. Ok, y una paloma cuando está viendo peligro, él se vuela. Él no hace nada, él solamente vuela. Ok. Y también como serpiente. Ok, porque si es soportable, por ejemplo, en el trabajo. En el trabajo hay cosas que estén pasando y tal vez son injustas. Pero es soportable, no te están maltratando, no se están metiendo con tu dinero, es soportable, tú juzgas la situación, es soportable. Entonces, por sabiduría, te quedas allí hasta que puedas encontrar algo mejor. No actúas nada más como porque, like, man, fuck this. No. Todo tiene su ustedes hermanos saben, si una situación es soportable y puedes esperar, entonces espera. Ok, si pasa algo, por ejemplo, en tu trabajo, injustamente están hablando de ti o diciendo esto, hey, tú sabes que no. Ok, mansedumbre sería estar, ok, el Señor me va a justificar. Y solo sigues trabajando. Pero si se están metiendo con tu dinero, si te están explotando, entonces es mejor dejarlo por la paz. Tu paz vale más que tu trabajo. Ok. So, como dice aquí, Salmos 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. Primera de Pedro 3:4 dice, sino que sea el yo interior, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo, lo cual es de gran valor delante de Dios. Sí, porque humilde también, alguien que es humilde, él va a poder aceptar la corrección.
él va a poder aceptar la guía del Señor. Ok, si te robaron algo, ok, you know what, shit, ¿qué vas a hacer? No, nomás pedirle perdón al Señor y tener paz, porque eso trae paz, la mansedumbre, eso trae paz en las situaciones. Ok, te da paz. Ok. Y vamos a continuar. Punto 4. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia, deseo de justicia y rectitud. Mateo 5 y 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ya ves? Porque queremos que las cosas se hagan correctas. Ok, porque justicia es, es actos. Ok, que sea justo. Dice, aquí se destaca un anhelo profundo de vivir en rectitud y justicia, no solo para uno mismo, sino para el mundo en general. ¿Ok? Porque este mundo es un cáncer, man. ¿Ok? Los reyes son malditos. ¿Qué crees que el pueblo va a hacer? Va a ser maldito. ¿Ok? Porque no está bien. Como dijimos hace rato, la situación no está como para estar feliz. Hay injusticia en el mundo. Hay maldad. ¿Ok? Y no más porque no se ha castigado, como dice la escritura, cuando el pecado no se castiga rápido, la gente piensa que está bien. Y mira hasta dónde ha llegado tanta maldad. ¿Ok? Mira nomás lo que exaltan en la tele, los derechos que le dan a gente que no debería de estar caminando en shit. Eso no está bien. En las escuelas enseñan sodomía. Y que te puedes identificar como tú quieras. Toda esa mierda, man, no está bien. ¿Ok? Y el Señor nos va a saciar cuando Él ponga su reino. Porque va a ser justo. Él va a venir a aniquilar toda la mierda que necesita ser quemada. ¿Ok? Dice, es la pasión por ver la voluntad de Dios se cumpla en la tierra, tanto en términos de justicia social como moral. Ya ves, sí, porque el Señor va a venir a establecer su ley por todo el mundo. Ok, eso no lo dice en Isaías 2. Ok, Isaías 2 y 1. Y el título es Reinado Universal de Yahweh, Bahashem Yahushai. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, en el tiempo, en el fin, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Ok, como cabeza de los montes quiere decir como rey de los reinos. Ok, como reino de los reinos. Ok, dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Yahweh, a la casa del poder de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¿Ya ves? Porque la ley, un reino tiene que ser gobernado por una ley. Y las naciones van a estar bajo esa ley. Eso quiere decir que no van a comer mierda. Ok, no van a andar adorando otras mierdas. Que lo va a ver. Y ellos van a ser juzgados. Ok. Y porque dice aquí, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Ok, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No se alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ok, porque va a haber paz, no va a haber guerras, man. Ok. Va a ser un reino justo, con leyes justas. Ok, y a los que se tienen que morir apedreadas, pues van a tener que ser apedreados. Ok. Continuando. Como dice aquí Isaías 55 y 1, a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compran y coman. Ok, Salmos 42 y 1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama a ti, oh Dios, el alma mía.
¿Ok? Punto 5. Dice, misericordiosos, compasión y perdón. Mateo 5 y 7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ok? Y ser misericordioso, eso viene con entendimiento. ¿Ok? Porque entiendes que si una persona te hace una falta, entonces ahí viene el no ver a esa persona. Viene como, ok, me lo merezco. Ok, no lo tomas personal, ves más arriba de la situación. ¿Por qué el Señor permitió que esta persona me haga esto? Y eso trae entendimiento. El entendimiento hace que tú tengas compasión, que traigas perdón. ¿Ok? Porque como dice aquí, ser misericordioso implica tener compasión por los demás, perdonar las ofensas y ayudar a quienes están en necesidad. Yahawashi enseña que aquellos que muestran misericordia recibirán la misma compasión y gracia de Dios. ¿Ok? Porque el Señor, imagínate, el Señor es bien misericordioso con nosotros. Mira cómo nosotros todos los días pecamos. Porque la Escritura habla que un pensamiento insensato es un pecado. ¿Y cuántos pensamientos insensatos no tenemos al día? ¿Ya ves? Quien dice que no peca es un mentiroso. 100% mentiroso. ¿Ok? Porque claramente todos pecamos. Ahora no a tal grado de cometer adulterio, de matar y asesinar o pecados que merecen la muerte, sin pago, ¿ok? O sin redención, ¿ok? Son fallas. Son fallas que tú cometes y que las otras personas cometen, y eso te ayuda a poder ser misericordioso. Alright, porque como dice aquí, Proverbios 11 y 17, el hombre misericordioso hace bien a su propia alma. ¿Por qué? Porque así como él da, recibirá. ¿Ok? Porque nadie es bueno, man. ¿Ok? Nadie puede ser completamente justo. El único que fue y que es el Señor Yahawashi. Él en la carne fue justo, ¿ok? Y por medio de su justicia venció la muerte. Porque eso es lo que es. El pecado le da la fuerza a la muerte. ¿Ok? Dice, pero el cruel se atormenta a sí mismo. Sí, él peca contra su alma. ¿Ok? Dice Lucas 6 y 36, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ya ves, porque como dice aquí, Eclesiástico 18 y 13, dice, la misericordia del hombre es para con su prójimo, pero la misericordia del Señor es sobre toda carne. Él reprende y alimenta, y enseña y hace volver, como un pastor a su rebaño. Ya ves, porque la misericordia del Señor es reprender, es enseñar, ¿ok? Es corrección. ¿Ok? El Señor, como dice la Escritura, que Él manda males para remedio, para que la gente se arrepienta. Y eso es misericordia. ¿Ok? Dice, Él tiene misericordia de los que reciben disciplina y de los que buscan diligentemente sus juicios. ¿Ok? Él tiene misericordia de los que la aceptan, de los que son mansos, de los que son, sí, mansos, que aceptan los tratos del Señor. ¿Ok? Y el Señor también nos dejó una parábola o un ejemplo de de lo importante que es ser misericordioso, como esa del deudor, que el rey o el dueño le perdonó una deuda grande, pero al que fue perdonado, él no perdonó una deuda. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el dueño o el rey? Lo mandó a la cárcel porque no tuvo misericordia. Se le mostró misericordia, pero él no mostró misericordia, entonces se le fue a la cárcel. Ya ves, porque el primer ejemplo de misericordia es Yahweh Bahashem Yahawashi. Así como es su grandeza, así es su misericordia. ¿Y cómo no serlo? Eso te enseña el gran balance que el Señor tiene.
¿Ok? Eso es importante en un juicio. ¿Ok? Punto 6. Limpios de corazón. ¿Ok? Que es pureza interna y devoción. Mateo 5 y 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Ok? Bienaventurados los de buenas intenciones, porque todo esto es de tus intenciones. ¿Ok? Dice, la pureza de corazón implica tener motivaciones y deseos alineados a la santidad de Dios. No se trata solo de apariencias externas, sino de una transformación interna que busca agradar a Dios con sinceridad y devoción. ¿Ya ves? Dice, Primera de Timoteo 1 y 5, dice, pues el propósito de este mandato es el amor nacido de un corazón limpio. Y como explicamos, el amor son acciones. ¿Ok? Son acciones que vienen o nacen de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una buena fe sincera, sin malicia, sin una agenda, sin secundarias, uh, algo que quieras, ¿cómo decirlo? Sin otras intenciones. Ok, solamente de una buena y sincera y con buenas intenciones. Ok. Punto número 7. Los pacificadores. Ok, Mateo 5 y 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok, y hay una gran diferencia en los pacificadores y los pacíficos. Ok, porque como dice aquí, pacífico contra pacificador. Right? Porque aquí la palabra por pacificadores es peacemaker. Ok, que peacemaker es alguien que hace la paz. No es un no es un pasivo. No es alguien que es pacífico. No, que hay una gran diferencia entre ellos. Ok, como dice aquí, un pacificador o un peacemaker, dice, es alguien que tiene la capacidad y el poder de hacer mal, ok, responder con violencia o causar daño, ok, o hacer un problema o hacer un reclamo, ok, pero elige conscientemente no hacerlo, ok. Dice, en lugar de aprovechar su poder para la destrucción, ok, usa su autoridad, influencia o fuerza para promover la paz y la reconciliación. ¿Ya ves? Y esto es algo que muchas veces nosotros tenemos la oportunidad para devolverle mal por mal a alguien, porque se lo merece, por así decirlo, pero preferimos no hacerlo. ¿Por qué? Por la paz. Porque nosotros tenemos que ser el hermano mayor, el mejor aquí, decir, yo no me voy a rebajar a tu nivel. Te voy a enseñar cómo mejor se hace esto. ¿Ok? Porque aprovechas tu poder o la influencia, tu autoridad, ¿ok? Para promover la paz. Dice, esto lo distingue de alguien que simplemente es pacífico, que puede no tener el poder o la disposición de causar mal, pero tampoco interviene activamente para resolver conflictos. Ya ves, alguien pacífico es alguien que, no, pues, como dice aquí, no tiene el poder o la disposición de causar mal. ¿Ok? Dice, el pacificador es alguien que podría ser una amenaza debido a su posición o fuerza, pero elige no actuar en ese sentido. ¿Ok? Y un ejemplo en las escrituras, pues sabemos que es el Señor Yahushua, cuando el Señor fue puesto, fue ¿cómo decirlo? Lo apresaron, sí, se lo llevaron preso. Y hasta él dijo, yo tengo ángeles aquí cuidándome. Pero él prefirió no hacerlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Señor. ¿Ok? Él fue manso. Él aceptó la voluntad del Señor. Fue un pacífico. ¿Ok? Al Señor lo persiguieron por su justicia. ¿Ok? Él tenía buenas intenciones. Él es misericordioso. ¿Ok? Él tenía hambre y sed de justicia. ¿Ok? Él lloraba por lo que había, todo lo malo, man. Él se lamentó. Él vio cómo nuestro pueblo estaba perdido.
¿Ok? Dice, ah, el pacificador es alguien que podría ser una amenaza debido a su posición o fuerza. ¿Ok? Y también otro ejemplo es el rey David. El rey David tenía la fuerza y tenía la oportunidad de poder matar al rey Saúl cuando lo estaba persiguiendo, cuando estaba en la cueva y se escondió y le cortó su manto. El rey David tenía la oportunidad de matarlo y acabar con esa amenaza. Pero él eligió ser un pacificador. ¿Ok? Eligió no actuar en ese sentido. Y en su lugar buscó el bienestar, la paz. Porque él entendió, este es el ungido del Señor, yo no puedo meterme con él. Él entendió la voluntad del Señor. Él entendió que se levantó, cuando lo estaban insultando porque se había corrido de la de su castillo, no castillo, lo habían sacado por su hijo y todo eso. Había un descendiente o un pariente del rey Saúl que le estaba gritando e insultando. Y uno de sus guardias le dijeron, yo estoy listo para matar a este perro. ¿Y qué es lo que hizo rey David? Él dijo, nada, déjalo así. El Señor me está hablando, tal vez el Señor me está hablando así, porque lo merezco. Ya ves, él fue manso y tenía el poder para matar a ese vato que lo estaba insultando. Ok, y como dice aquí, un claro ejemplo en el caso del rey David es que como guerrero y líder militar tenía el poder de aniquilar a sus enemigos, pero constantemente elegía la paz. Ok, y dimos ejemplos. Ok, ¿de qué enemigos? Porque había otros enemigos como los filisteos o las otras naciones que el rey David pues sí los mató. Ok. Dice, pero constantemente eligió la paz, la compasión y el perdón en momentos clave. Dice, este concepto también se puede entender desde un punto de vista moral y espiritual. El verdadero poder no radica solo en la capacidad de causar daño, sino en la capacidad de contenerse y buscar soluciones pacíficas, incluso cuando uno tiene el derecho o el poder de actuar de otra manera. El pacificador usa su poder para el bien, no para la venganza o el mal. ¿Ya ves? A contrario de un pacífico, alguien que no causa daño, que no tiene ni el poder para intervenir. ¿Ok? Dice, por eso el papel de un pacificador es más elevado y activo que simplemente ser pacífico. ¿Ya ves? Por eso es que el Señor dijo que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ya ves? Dice, los pacificadores son aquellos que buscan resolver conflictos, fomentar la unidad y establecer la paz donde hay división. Esta cualidad refleja el carácter de Dios como un Dios de paz y reconciliación. ¿Ok? Yeah. ¿Ok? Como dice aquí Romanos 12 y 18, si es posible en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. ¿Ya ves? Porque como dijimos, va a haber veces que el Señor nos va a dar la victoria y va a darnos las razones para poder pelear, para poder justificarnos, pero mejor lo dejamos así. No vale la pena. Tenemos la oportunidad de poder vengarnos o hacer algo porque se lo merecen. Está bien. El Señor me tiene. ¿Ok? Mi papá me va a justificar. Mi padre. ¿Ok? Hebreos 12 y 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ya ves? Punto 8. Dice, perseguidos por causa de la justicia. ¿Ok? Fidelidad a Dios en medio de la persecución. Dice Mateo 5 y 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya ves? Y esto fue lo que hasta desde el principio, los profetas, el Señor Yahushua, sus seguidores, sufrieron, ¿ok? Persecución por causa de la justicia. Porque al mundo nunca le ha gustado el mensaje, las maneras que el Señor viene y promueve.
El Señor está el mundo está en contra de lo que es bueno, de lo que es la justicia. Hay gente que se molesta porque no comes ciertas cosas, no festejas ciertas cosas, no sales a ciertos lados, no te juntas con ciertas personas. A la gente le molesta la justicia. Le molesta que corrijas a tus hijos. ¿Ok? Le molesta que trates de mantener una casa en orden. A la gente no le causa bien, no le cae bien. No le gusta que tú tengas una buena ética en el trabajo, que no estés de acuerdo en ciertas cosas por causa de la justicia. ¿Ok? Dice, Yahabushai promete bendición a aquellos que son perseguidos por mantenerse fiel a los principios de Dios. Sí, porque, ¿cómo se llama? No vas a quebrar tu integridad, como muchos profetas y ejemplos en las escrituras no lo hicieron, como los macabeos. En lo que el líder, no me recuerdo cómo se llama, pero le dijeron que comiera carne de res y que diga que solo es carne de cerdo. Pero él no lo hizo. Él no quebró su integridad. Y él dijo que no lo iba a hacer. ¿Por qué? Por causa de la justicia. ¿Ok? Dice, este sufrimiento por la justicia no es una señal de fracaso, sino de que la persona está viviendo conforme a la voluntad divina. ¿Ya ves? Dice, 2 de Timoteo 3:12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Yahabushai HaMashiach padecerán persecución. ¿Y por qué? Porque el maestro no es mayor, el alumno no es mayor que el maestro. Si al maestro, al Señor Yahabushai lo persiguieron, ¿qué crees que van a pasar con los demás? También. Con sus seguidores. ¿Ok? Porque estamos en medio. El Señor no lo dijo. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Porque un lobo es alguien que es carnívoro. Él te va a devorar. Él te va a comer. Pero también nos dijo que seamos sabios como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Ok? Que sepamos jugar un juego para poder estar sabiamente en este mundo. Y si hay peligro, húyete. ¿Ok? No hagas daño. Solo aprovecha. ¿Ok? Primera de Pedro 4:14. Dice, si son maltratados por el nombre de Yahabushai, bienaventurado eres, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ya ves, porque a la gente no le gusta eso. Porque hay, más que carnal, hay cosas espirituales. La gente tiene demonios. ¿Ok? Y la gente no le va a caer bien tu espíritu. Hay veces que tú ves a una persona y dices, man, este hombre es de sangre pesada. No me cae bien. Pues así se sienten ellos mismos también. Mucha gente no le vas a caer bien. Mucha gente te va a maltratar. ¿Ok? Y vienen días, man, porque eso pasó también. Hubo persecución contra los hermanos y contra la iglesia y fueron matados. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Ok? Porque acuérdense, en el tiempo de Roma daba... Él te dejaba hacer lo que tú querías. O que quieres adorar a lo que tú quieres, ok, hazlo. No hay pedo. Pero tienes que mantenerte fiel al Estado. Tienes que mantenerte fiel al imperio. Tienes que sacrificar al emperador un incienso. Okay, que era un signo de lealtad. Hoy en día aquí no lo están haciendo, pero te están diciendo que andes conforme a esto, que te pongas esto, que te inyectes esto, que lo otro, que muestres lealtad al gobierno. Y nosotros entendemos quién es el gobierno, quiénes son la gente que está gobernando, los edomitas, quién es la bestia. Okay, y nosotros hablamos en contra de ello.
Y eso es una amenaza, ¿ok? Y lo van a poner, ya lo están poniendo, pero va a llegar el día en que lo van a afirmar como que es terrorismo y van a empezar persecuciones. Porque también tienes a los otros grupos de israelitas, a los sicarios, a UIC, a ISUPK, que no están en el espíritu y que andan carnalmente. Bueno, que andan conforme que fueron comprados, más bien. ¿Ok? Y hay unos que enseñan de revolución, que andan en pinches, o no tanto de revolución, sino con pistolas en el campo, o haciendo todo tipo de cosas. Lo mismo pasó en Roma, por culpa de unos grupos israelitas en contra de Roma. Persiguieron a todos. Ya ves, pero los seguidores verdaderos del Señor Yahushua, el Señor les advirtió y les dijo: váyanse de aquí cuando ustedes vean al enemigo. Váyanse de aquí, huyan a las montañas, váyanse a África. ¿Ok? Y los seguidores del Señor, quien creían en el Señor, no murieron. Bueno, unos sí, ¿verdad? Porque tenía que pasar, pero quien creía en el Señor, ellos escaparon porque creyeron. Porque había persecución contra los israelitas, contra los que estaban en contra del gobierno, que iban en contra de prácticas que el mundo quería que hicieran. Los vieron como enemigos. Lo mismo va a pasar. Lo mismo pasó, lo mismo va a pasar. Lo mismo hicieron con los profetas. Por eso el Señor se lamentó de Jerusalén, de su pueblo, que mata a los profetas. ¿Ok? So, hermanos, esto era básicamente el punto. Espero que haya sido edificante. ¿Ok? Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.